Fuera de España, el nombre de Ruy Gómez era directamente asociado con el concepto de privado, sobre todo en todas las cortes europeas de la segunda mitad del siglo XVI. Ahora, en realidad, todo esto tiene un origen verdaderamente particular y muy interesante para la historia de España. Porque esa fama europea sería en gran parte póstuma debida a la pluma de su principal admirador y, si quieren ustedes, hasta el secretario que propició su importancia, concretamente Antonio Pérez. Si ahora sería poco respetuoso por mi parte hacia ustedes el no recordarles la biografía que de Antonio Pérez hizo don Gregorio Marañón, pero quizá más importante para mí es la actuación de Antonio Pérez en la muerte del que fuera secretario del hermano del rey, el señor Escobedo. Entonces, eso es una cosa que no se podía olvidar y que correspondía decirlo aquí. Por otra parte, siguiendo con el hilo de nuestra historia, es evidente que España predominaba en Europa en aquella época y naturalmente pues tenía que servir de modelo a los otros países. Pero llega el momento en que el final del reinado de Felipe II, durante el cual, lo mismo que durante el reinado de su padre, de Carlos I, la figura de los privados quedó un tanto diluida, sobre todo por la enorme personalidad de las dos figuras reales. No es aquí ocasión de destacar quiénes han sido en la historia de España tanto Carlos I como Felipe II, y centrarnos un poco más, que es donde vuelve a recuperar aquella preeminencia que tuvo la privanza a lo largo del siglo XV y que aparece casi pues con la figura de uno de los más famosos, del duque de Lerma. Porque el duque de Lerma, la presencia de los privados había tenido una gran difusión, sobre todo porque se habían leído las obras de Tácito. A esto, por si les interesa, les recomiendo a ustedes lo que el difunto Enrique Tierno Galval escribió sobre Tácito, que es muy interesante. Pues había familiarizado a las clases dirigentes con la próspera y adversa fortuna del privado más famoso de la antigüedad, el famoso Sellano. Incluso, es más, hay una comedia de Ben Jonson, Sejanus, que data precisamente del año 1603, en donde hay una especie de paradigma de lo que significó el ascenso y la caída del conde de Exes en el Reino Unido. Todas estas alusiones parecía que eran más que creaciones literarias, y también así se entendía en otras monarquías, porque en un momento determinado, en la Cámara de los Comunes británica, Eliot, no el autor de este trabajo, sino el famoso, denunció en las Cámaras de los Comunes a Buckingham como un nuevo Sejano, a lo que Carlos I
reaccionó inmediatamente diciendo aquello de si toma a mi privado por sejano, es evidente que yo soy Tiberio. Se está refiriendo a Carlos, el monarca británico, entre las obras que son famosas de este Eliot, entre ellas Richelieu y el cardenal y el conde duque de Olivares, y también la versión que tiene y sus opiniones sobre España y su mundo entre 1500 y 1700. Dicho todo esto, es evidente que tanto Olivares como Richelieu pretendieron escapar de la imagen convencional del privado y se representaron a sí mismos y ante sus contemporáneos no como privados, sino como fieles ministros de un príncipe a cuyo servicio estaban dedicados en cuerpo y alma. Es evidente y queda muy claro que aunque si el fenómeno del privado del siglo XVII se debía en parte a la cultura y a las expectativas de los europeos del momento, quienes construyeron la imagen del ministro como privado, evidentemente era algo que procedía de lo que fueron los últimos tiempos del siglo XVI, especialmente a principios del siglo XVII. La corte española vivía de una determinada manera en función de lo que establecía el rey. Es evidente que una realeza retraída y semioculta, como es la que cultiva Felipe II, cuando se recoge en el Escorial y en realidad el centro del mundo a mediados del siglo XVI era el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, pues es claro que eso producía un acceso mucho más limitado y controlado al monarca que en cualquier otro país occidental. Estoy seguro que la mayoría de ustedes han visitado el monasterio del Escorial en numerosas ocasiones y se han quedado maravillados de aquella sala del trono donde, según los que entienden de estas cosas, solo se podía estar de dos maneras: de pie o de rodillas. Eso sí, los que tenían la grandeza de España, cubiertos, la cabeza cubierta, con el chambergo correspondiente. Que tengáis buen día.